Buenos días, los invito a abrir sus Biblias en Génesis 46. Esta mañana vamos a continuar con la serie en la vida de José, la imparable providencia de Dios. En la vida de José, este capítulo tal vez no tan enfocado en José como lo será en Jacob, su padre. Pero mientras lo buscan, quisiera contarles de otro misionero. Ya nos hablaron de Aarón. Y les voy a contar de uno más antiguo. William Borden es el nombre de este misionero. Fue un hombre que se entregó de lleno a las misiones. Tuvo un deseo especial por llevar el evangelio a los musulmanes que vivían en China, lo que lo llevó a sacrificar muchas comodidades, dinero y una vida que la verdad muchos persiguen. Él lo sacrificó. Sacrificó muchas cosas de lo que este mundo persigue. Este fue un hombre que nació en 1887 en Chicago. Tuvo un padre multimillonario y nació pues entonces en una familia prestigiosa. Su trasfondo familiar pues le permitió tener muchas comodidades y abundancia económica, pero no solo eso, sino que él también tuvo una carrera muy prometedora en los negocios. Desde que tenía 16 años siempre fue el primero de su clase y lo que le permitió acceder a una prestigiosa universidad donde tuvo éxitos tanto en los estudios como en los deportes. Pero providencialmente Dios le permitió conocer dos misioneros que conocer el testimonio de estos hombres llevó a William Borden a considerar las misiones como su llamado, como el llamado para él. Una vez él escribió: nunca pensé muy seriamente en ser un misionero, pero cuando miro hacia el futuro parece que lo único que puedo hacer es prepararme para el campo extranjero. Así que durante su universidad, él buscó ser fiel en donde estaba. Terminó su universidad, al tiempo trabajó para ayudar a su familia y mientras tanto busqué ser fiel en el evangelismo, en el discipulado. Se estima que su impacto fue tal en la universidad que llevó el evangelio a más de 1,000 estudiantes. Hizo lo mismo en la ciudad. Pudo tener participación en un ministerio tal vez que llevaba el evangelio a habitantes de calle. Una vez un teólogo visitó a Chicago, donde él estaba, y luego cuando volvió le preguntaron, bueno, ¿qué fue lo que más le impactó de los Estados Unidos? Y la respuesta de este teólogo fue la visión de ese joven millonario, hablando de William Borden, la visión de ese joven millonario arrodillado en oración junto a un vagabundo. De todo Estados Unidos fue lo que más me impactó. Acabó su universidad, rechazando ofertas laborales, ingresó al seminario teológico de Princeton. Y al tiempo que estudiaba teología para prepararse para las misiones, empezó a estudiar árabe, porque su deseo era muy grande, muy claro: ir a China, donde había una gran población musulmana, para predicarles a Cristo. Pero pues eso requería que refinara su conocimiento del idioma y también de la religión, del Islam, lo que le llevó a dejar su familia, su país, su éxito, incluso su trabajo ministerial, para viajar a Egipto, donde una familia cristiana lo acogió y su deseo era pues en Egipto sumergirse, tanto seguir conociendo el idioma, la cultura, la religión, con el propósito de llevar el evangelio y muchas Biblias a los musulmanes de China. Pero a los 3 meses de su llegada a Egipto, Borden contrajo una grave enfermedad y dio por terminada su vida. A mí este tipo de testimonios, igual que el de Aarón, siempre me impacta, me impresiona. Yo confieso que muchos de ustedes me conocen, no soy una persona que me caracterice por mi fe, por mi valentía en fe. Pero ver esta clase de testimonios me impacta mucho. Ver la obediencia valiente de hombres como Borden, que por obediencia a Dios cambian su vida tal como la conocen. Sacrifican comodidades. Dan la espalda a muchas cosas que este mundo persigue. Y es que obedecer a Dios muchas veces implica dar estos saltos de fe llenos de coraje hacia un futuro que parece incierto, sabiendo que la vida a la que estoy acostumbrado, a la que vivo diariamente, puede cambiar por completo, sabiendo que obedecer conllevará sacrificio, sacrificar muchas comodidades. Algunos, como el ejemplo de William Borden, Dios los llama a las misiones, los llama al ministerio. A otros Dios los llama tal vez a estudiar o a trabajar en otros países. Pero este sentimiento también lo podemos ver de diferentes formas. Por ejemplo,
una persona que ya conoce el Evangelio, conoce la cruz de Cristo, pero sabe que seguirle como Cristo quiere que sea seguido, el costo del discipulado haría que cambie muchas cosas en su vida, que la vida como la conoce cambie totalmente. O ese sentimiento que vemos de dejar a padre y madre para unirse a una mujer en pacto matrimonial y ser con ella una sola carne. Es decir, dejar de ser sostenido para ser el que sostiene, dejar de ser guiado para ser el que guía, el que lidera. Creerle al Señor que los hijos son una bendición, un don de Dios, que conlleva a la vez el susto de sacrificar comodidad, descanso, dinero. La vida tal como se conoce cambia por completo. Jóvenes que saben que si obedecen con radicalidad al Señor en sus contextos, en lo que hacen, en lo que hablan, en sus amistades, haría que cambie su rutina en el colegio, en la universidad o en el trabajo. Si obedecen radicalmente a Dios, saben que pueden sentir rechazo, sentir soledad, y la vida a la que están acostumbrados en la universidad puede, o en el colegio, en el trabajo, puede cambiar radicalmente. Eso muchas veces conlleva la obediencia, y mientras escuchas esta enseñanza, quisiera preguntarte, ¿Dios a qué te está llamando a ti en obedecerle? ¿Hay alguna forma clara que tú hayas visto que Dios te está llevando a obedecerle? Eso es algo que solamente tú puedes saberlo. Tú sabes lo que está sucediendo. Tú sabes si tal vez hay un pecado que debes abandonar. Sabes si tal vez hay personas, amistades, relaciones que debes abandonar. Sabes si tal vez debes abandonar tu orgullo para pedir perdón, ser humilde. Sabes si tal vez debes realizar cambios en tu trabajo, en tus relaciones, en tu administración de tiempo. Sabes si debes asumir de una vez por todas tu rol como líder en tu matrimonio o como ayuda en el hogar. A otros tal vez dejar de lado ciertas actividades, ciertos lugares, ciertas influencias que les llevan a pecar. Así que piensa a ti de forma específica, a ti, de forma personal, ¿qué te está pidiendo Dios hacer en obediencia a Él? Y es que la obediencia, como lo hemos visto, implica ser valiente, implica tener coraje, implica tener fe. Puede que la realidad, la comodidad, los privilegios, los lujos, el orgullo, la popularidad que hoy tengo, pues cambien por completo. Y ese fue el caso de Jacob, el padre de José. Si lo recuerdan, en Génesis 45, que fue lo último que vimos, acabó con una gran noticia. ¿Cuál fue la noticia? José vive. Jacob, que era el padre de José, por más de una década pensó que José estaba muerto. Pero sus otros hijos volvieron de Egipto, vieron a José y aparte José les envió con muchas pruebas. Les envió con asnas llenas de alimento, de comida, de lujos de Egipto, de dinero. Porque cuando volvieron ellos, Jacob pudo darse cuenta de una verdad. José vive, José vive. Y no solamente eso es una noticia, sino que implicaba algo. José vive y es gobernador de Egipto y quiere llevarlos a Egipto para cuidar de ellos, para que ellos pudieran, en un momento que había una escasez mundial, poder estar en el lugar donde había mucho alimento. Así que en Génesis 46 vamos a ver justamente eso, el viaje de Jacob y su familia a Egipto para reencontrarse con José. Pero si lo ponemos en la perspectiva de José, piénsenlo un poco. Estamos hablando de un hombre anciano de 130 años, posiblemente ya con muy pocas fuerzas, que necesita emprender un viaje de 400 kilómetros, que a pesar que habían carros de Egipto, pues conllevaba mucho esfuerzo, muchos peligros. Avanzada edad, pocas fuerzas, y aparte debía dejar su tierra, debía dejar su casa, su vida tal como la conocía, para ir a un país desconocido, donde hablaban un idioma diferente, donde tenía una cultura diferente, donde eran paganos. Y todo eso a los 130 años, cuando tal vez cualquiera de nosotros en avanzada edad queremos ya estar tranquilos. Cuando ya no hay vigor, ya casi no hay fuerzas. Aparte se le estaba pidiendo a Jacob una cosa: dejar la tierra prometida.
Él sabía que Canaán era la tierra que se le había prometido a su abuelo Abraham, a su padre Isaac. Dejar la tierra prometida, si esta tierra me la prometieron. Eso lo llevó a tener temor e incertidumbre, pero veremos cómo Dios le fortaleció para obedecerle y también permitió que él pudiera disfrutar del fruto de esa obediencia, una obediencia valiente y radical que provino del fortalecimiento de Dios y la satisfacción de haber sido fiel. Así que veremos dos razones que nos motivarán a obedecer con valentía, con coraje en aquello que Dios te está pidiendo hoy. Primera razón, lo veremos del versículo 1 al 27, Dios fortalece para obedecer. Dios fortalece para obedecer. Y en segundo lugar veremos versículo 28 y 29, que veremos hasta ahí hoy, Dios satisface por obedecer. Dios fortalece para obedecer y Dios satisface por obedecer. Acompáñenme en una oración antes de ingresar al texto. Dios, reconocemos, Padre, que en nuestras fuerzas todo esto es inútil. La obediencia en nuestras fuerzas es vana, proviene de motivaciones erróneas y es limitada, Señor. Pero te ruego que me ayudes a mí, ayudes a mis hermanos a ser radicales en obedecerte, no tanto nuestras fuerzas, sino por la guía, la convicción y la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, si somos creyentes. Y a los visitantes que no son creyentes, que tú puedas convencerles hoy de que obedecerte, seguirte, es lo mejor que pueden hacer en sus vidas, Señor. Ruego, Padre, que nos des radicalidad en aquello que nos estás llamando, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu, que es por quien esto predicar vale la pena. Y gracias, Señor, porque nos amas y nos permites estar juntos estudiando tu palabra. En el nombre de tu Hijo oro. Amén. Entonces veremos el primer punto. Dios fortalece para obedecer. Véanlo, versículo 1 empieza diciendo, lo leo de la Nueva Biblia de las Américas, Génesis capítulo 46, versículo 1 dice: Israel salió con todo lo que tenía y llegó a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Aquí Israel es Jacob, ¿cierto? Es el otro nombre, el nombre que Dios le puso. Jacob se llamaba y Dios le puso Israel. Y aquí empieza diciendo, Israel salió. ¿Salió con qué? Con todo lo que tenía. O sea, este era un viaje definitivo para Jacob. No dejó cosas en Canaán porque yo voy y yo creo que vuelvo. Vuelvo, sí, como cuando viajamos a Melgar, como vamos y pues llevamos poquitas cosas porque vamos a volver. Aquí Jacob, que llevó todo. Al igual que su abuelo Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos para emprender un viaje por el mandato de Dios, tal cual está imitando, llevó todo. Jacob empacó cada prenda de ropa. Jacob empacó o alistó cada animal. Vio a cada miembro de su familia subirse en los carros de Egipto para dejar todo atrás. Sin embargo, como ya dije, de las cosas más desconcertantes para Jacob era que estaba saliendo de la tierra prometida, esa tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac, a su abuelo, a su padre. Él y su familia ya estaban habitando en la tierra prometida. Y es que recuerde la promesa de Dios. Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob que haría de ellos una nación grande, incontable, que habitarían en la tierra que Dios les había prometido, que era donde estaba Jacob, en Canaán. Entonces, pues por la mente de Jacob es, bueno, ya estoy en Canaán, ahora solo falta que mi familia crezca y pues bueno, creceremos aquí el resto de la vida de nuestra familia hasta el punto de ser una gran nación que habitemos donde ya estamos habitando. Poblaremos toda la tierra que Dios nos dio. Entonces, pues en la mente de Jacob era, pues aquí vamos a estar el resto de nuestra vida. Así que salir de la tierra era difícil de entender, y más a esa edad. De cierta forma se repite la historia de Abraham. Dios a Abraham le pide entregar al hijo de la promesa, ¿lo recuerda? A Isaac le pide entregar al hijo de la promesa.
Pues aquí a Jacob se le está pidiendo entregar o salir la tierra de la promesa que es Canaán. Jacob, a su avanzada edad, estaba dejando atrás la vida a la que estaba acostumbrado para ir a un futuro que de cierta forma era incierto. Así que Jacob claramente aquí está necesitando la dirección de Dios. Así que lo que dice el versículo 1 es que lleva a un lugar, ¿no? A Berseba. Este es un lugar especial para la familia de Jacob. ¿Por qué lo digo? En Génesis 21 vemos cómo Abraham, luego de una discusión con Abimelech por unos pozos que sus siervos pues habían discutido, llegan a un pacto de reconciliación, un pacto, y luego de esa situación incómoda, dice Génesis 21:33, Abraham plantó un tamarisco en Berseba, en el mismo lugar que estaba, en Berseba. Abraham, el abuelo de Jacob. Y allí invocó el nombre del Dios eterno. Entonces, cuando Abraham llegó allá, luego de una situación difícil, invoca el nombre del Señor en ese lugar. Isaac, el padre de Jacob, años después, también tuvo él mucha abundancia. Esa abundancia le llevó a tener ciertos problemas con los filisteos que tuvieron celos y comenzaron a taparle unos pozos, lo que lo llevó a alejarse del lugar donde estaba, hasta que llegó a un lugar donde ya pudo tener paz. Y dice Génesis 26 que de allí, de ese lugar donde ya pudo establecerse, Isaac subió a Berseba, y el versículo 25 dice, y allí Isaac, el padre de Jacob, construyó un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí una tienda. Vean, lo que quiero que vean acá es que cuando Jacob llegó a Berseba y decide parar, lo que estaba haciendo era imitar el ejemplo de su abuelo y de su padre. Fue lo que ellos hicieron cuando llegaron a ese lugar, pararon, buscaron a Dios, le adoraron. Sus antecesores modelaron una actitud de buscar al Señor, de hacer ahí sacrificios, de adorarle. Y Jacob, en medio de un momento tan drástico, de un cambio tan radical, se vio motivado a hacer lo mismo. Padres, abuelos, tus hijos y tus nietos pueden ver que tú, en momentos de dificultad e incertidumbre, buscas al Señor. Tus hijos deben orar. Deben buscar la voluntad del Señor. Ven que tus hijos pueden ver que tu pasión realmente es el Señor. Pueden ver que Dios es real para ti, aún en momentos de duda y de prueba. Ayer en la conferencia que Aaron nos estaba diciendo, escuchar una canción que no había escuchado, pero justo me quedó una estrofa que quiero compartirla. Y es una petición, dice, que los que vienen detrás nos hallen fieles. Y la luz de nuestra fe los guíe hasta aquí. Nuestras huellas al dejar ayuden su fe. Nuestras vidas les inspiren a seguir. Que los que vienen atrás nos hallen fieles. Y es mi anhelo para esta iglesia, que nos hallen fieles, que los que vienen atrás nos hallen fieles. Así que la fidelidad de Abraham y de Isaac modelaron un gran ejemplo para Jacob, que llegó a Berseba y ofreció, al igual que ellos, sacrificios a Dios. Y en medio de la búsqueda de Dios, de conocer cuál era la voluntad en cuanto a descender a Egipto, Jacob se acerca a Dios, ¿cómo? Ahí lo dice en el versículo, por medio de sacrificios. Por medio de sacrificios. Carballosa dice, los sacrificios que ofreció al Dios de su padre fueron un reconocimiento, en primer lugar. Esto fue un reconocimiento del lugar humilde que él estaba frente a Jehová Dios. Y segundo, de que alguien puede acercarse a Dios solamente con base en los sacrificios. Solamente con base en los sacrificios. Lo mismo sucede con nosotros. Solo que ya no necesitamos nuevos sacrificios. Ya hubo un sacrificio completo por el cual podemos acercarnos a Dios. ¿Verdad? Es como Hebreos 9:12 nos muestran que si podemos acercarnos a Dios es por medio de un sacrificio. El sacrificio de Cristo. Y esto es importante porque vamos a hablar mucho de la obediencia, como ya lo han visto. Pero quisiera parar acá para guardarlos de un error.
de un error que puede provenir de hablar de estos temas y confundirlo con moralidad. ¿Qué error me refiero? Pensar que yo obedezco para que Dios me escuche más. Yo obedezco para que Dios me ame más. Entonces, si yo obedezco más, Dios como que me quiere más, pero si como que hoy la embarré, entonces Dios está bravo conmigo. ¿Eso es verdad? No, eso no es verdad. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Ya lo vimos, por medio del sacrificio de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo. Si Dios nos escucha, si Dios nos ama, es por el sacrificio de Cristo en la cruz. La obediencia no es un medio para acercarse a Dios, no es un medio para recibir el amor de Dios. La cruz es el único medio para ello. Obedecemos con coraje, con valentía, porque le amamos, no para ganar su amor. ¿Sí ven la diferencia? Le obedecemos porque le amamos, no para ganar su amor. Y bueno, aquí entonces Jacob llega a Berseba, ofrece sacrificio, está buscando al Señor, y tal vez alguno esté pensando, venga, pero ¿no es como falta de fe de parte de Jacob? Porque es que parece ser demasiado evidente las circunstancias, ¿no? O sea, poder tener todos esos asnas, ese alimento, esa riqueza, ¿por qué dudó? ¿Por qué tenía temor? Yo realmente creo que el ejemplo de Jacob es digno de imitar. Lo que hace acá es digno de imitar. Porque, vean esto, es una verdad que considero muy importante, justo porque hemos hablado mucho de la providencia. Y es que la providencia no es la razón principal para tomar decisiones en nuestra vida. Las circunstancias providenciales no son la razón para tomar decisiones en nuestra vida. ¿Por cómo tomamos decisiones en nuestra vida? ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Por lo que Él ha revelado. En nuestro caso, en la palabra de Dios. En el caso de Jacob, pues era algo diferente. Tuvo que buscar a Dios para que le revelara qué debía hacer. Vean por qué la diferencia. Voy a tomar un ejemplo. El rey Saúl. El rey Saúl. Los que han leído Primera de Samuel saben que el rey Saúl en algún punto de su vida se obsesionó con matar a David. Se obsesionó. No pensaban sino matar a David. Sin embargo, en Primera de Samuel 15 vemos que Dios ha revelado algo respecto a David. ¿Qué reveló? Que David sería el rey de Israel. David sería el rey de Israel. Y en ese deseo de Saúl de encontrar y matar a David, hay un momento en donde hay unos enemigos que llegan a Keila, una ciudad donde ellos habitaban, y David va y los defiende después de pedir al Señor su voluntad. Cuando llega a los oídos de Saúl, que buscaba constantemente a David, no lo encontraba. Cuando llega que estaba en Keila, vean lo que dice Primera de Samuel 23:7, dice: cuando se dio aviso a Saúl de que David había ido a Keila, Saúl dijo: Dios lo ha entregado en mi mano. ¿Dios lo ha entregado en mi mano? ¿Qué es lo que estaba haciendo Saúl en ese momento? Vio las circunstancias y dijo: eso es lo que Dios quiere que yo haga. Dios quiere que mate a David. Dios lo entregó en mi mano. La interpretación de Saúl de la providencia de Dios fue mayor que lo que Dios ya había revelado. Dios ya había revelado, no, él va a ser el rey. Saúl puso su interpretación de la providencia o de las circunstancias sobre la revelación que Dios le había dado, y eso lo llevó a pecar. Es el caso de un joven, por ejemplo, que nace en una familia, por la providencia de Dios, muy rica, muy multimillonaria. Entonces asume, pues ya que nací, tengo todos los recursos, tengo la vida solucionada, pues entonces puedo tener una vida de flojera, de pereza, de ocio. No debo trabajar, ¿para qué si ya tengo todo? Las circunstancias de la providencia de Dios las interpreta sobre la revelación, porque ¿qué es lo que Dios revela para todo hombre? Debe trabajar. No solo para todo hombre, para todos nosotros debemos trabajar arduamente en lo que Dios nos da, en el rol que Dios nos da. Entonces, interpretar las circunstancias providenciales no puede ser superior a interpretar la revelación de Dios. Aquí cito a Jonathan Willoughby, que dice: es una vergüenza cuando pensamos que nuestra interpretación de las circunstancias tiene más peso que el texto inspirado de las Escrituras. Lo que sucede no sustituye lo que se escribió.
Lo que sucede no sustituye lo que se escribió. Así que no debemos interpretar la providencia de Dios aparte de las escrituras. No, sino que debemos usar las escrituras para interpretar las circunstancias a nuestro alrededor. Pero, ¿cómo tomamos decisiones? ¿Cómo buscamos la voluntad de Dios? Con nuestra autoridad máxima, ¿que qué es? La revelación de Dios, la palabra inspirada. Así que veo loable que Jacob haya buscado la revelación de Dios antes de continuar su viaje. Y vean lo que sucede. Entonces, llega a Beerseba, ofrece sacrificios y versículo 2 dice: y Dios habló a Israel en una visión nocturna y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: aquí estoy. Dios se agradó de los sacrificios de Jacob y lo llama ¿cómo? Por su nombre, Jacob, Jacob. Esta es la octava y la última vez que Dios se le revela personalmente a Jacob. Y es muy interesante porque la primera vez que sucede, Jacob también estaba de salida de Canaán, pero esa vez estaba huyendo de su hermano, ¿lo recuerda? Cuando engaña a su hermano Esaú y Esaú lo quiere matar, y él tiene que salir de Canaán y ahí es donde va a buscar una esposa para él. Y ahí en Génesis 28 Dios se le revela, le anima, le fortalece. Y él aquí, años después, muchas circunstancias después, ya él con una familia grande, también saliendo de Canaán, Dios le habla. ¿Y qué es lo que le dice Dios a Jacob? Versículo 3. Y él le dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré volver, y José cerrará tus ojos. ¿Qué le dice Dios a Jacob en medio de él? Sí, aquí ya dentro de lo que muestra el por qué se le revela. Le dice: no temas. ¿Qué era lo que temía? Descender a Egipto. ¿Por qué lo temía? Dios le promete: yo te haré volver. Si ven que su corazón estaba ahí en la tierra, es como: Dios, ¿de verdad debo salir de la tierra? Temo hacerlo. Pero Dios, en primer lugar, lo que hace acá es revelarle su carácter. Revelarle su carácter. Vea cómo empieza: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto. Lo primero que Dios hace es revelarte. Es Dios mismo, el creador de los cielos y de la tierra. El Dios que sostuvo a Abraham y a Isaac. Por eso dice: el Dios de tu padre. Jacob, que había visto cómo Dios sostuvo a su padre Isaac, podía confiar que lo sostendrá a él. Si Dios lo sostuvo en el pasado, ¿por qué dudaría que lo sostendría en lo que viene? Al decir yo soy Dios, revela que Él es el Dios trascendente. ¿Qué significa que Dios es trascendente? Que Dios es separado, independiente de su creación. Él es Dios y no nosotros. Él no depende de nada ni de nadie. Él es infinitamente superior, infinitamente más digno, infinitamente más excelente. Jacob podía ver a Dios: yo soy Dios. Ese es mi Dios, el que me está hablando. Lo que le iba a decir podía confiar porque es el Dios trascendente. Pero aquí no solo revela que es un Dios trascendente, sino también que es un Dios inmanente. Inmanente, esas son palabras que usan muchos los teólogos, pero básicamente recordemos que es trascendente, que Él es independiente de su creación, no depende de la creación, pero que es inmanente, que a pesar que Él es independiente de la creación, Él se involucra en la creación de una forma muy cercana. Es un Dios que, por un lado, como es trascendente, ni los cielos ni la tierra lo pueden contener, pero como es inmanente, también es cercano, es amoroso. Como es trascendente, es un Dios que el planeta completo le es solo como un granito de polvo, es como nada. Pero como es inmanente, es un Dios que conoce a los suyos. Hay imágenes en la Biblia que es como los carga, los pone en su pecho, cerca a su corazón, sustenta, cuida. Ese es nuestro Dios. Por eso le dice a Jacob: no temas descender a Egipto. ¿Qué estaba mostrando? Que Dios conocía sus temores, conocía su corazón. Incluso en el versículo 2 podemos ver que lo llama por su nombre. Dios, el Dios trascendente, conoce por nombre a Jacob.
Es hermoso. Dios nos conoce por nuestro nombre, si es que somos salvos. El Dios trascendente conoce a Jacob y conoce sus temores, conoce su corazón, conoce sus debilidades. Cuando pensamos en un Dios santo que conoce mis debilidades, muchas veces la imagen es como la de ahorita. Cuando me ven mis debilidades es como me pongo más bravo o me da asco o Jacob, ¿qué te está pasando? ¿Por qué tienes temor? Pero no, lo que vemos acá es que es un Dios que, como dice Hebreos, se compadece de nuestras debilidades. No lo mira con rechazo, no lo mira con asco, sino que por el contrario, conociéndolo, lo fortalece, lo anima. A pesar de que Dios es trascendente, el universo entero le es como nada, conocía a Jacob y conoce a sus hijos como si fueran prácticamente la única persona en todo el planeta entero. Nos conoce con tanto detalle por nuestro nombre, nos conoce nuestro nombre, conoce nuestro corazón, conoce nuestros temores más profundos, conoce nuestros sentimientos. Jacob no solo tenía la certeza de que Dios era infinitamente poderoso y podía entonces guardarle en ese viaje a Egipto, sino que también tenía la certeza de que ese Dios trascendente también era inmanente, es decir, lo conoce, lo ama y le iba a proveer de todo lo necesario. Es muy bello estas dos verdades. Podemos confiar porque Él es poderoso, pero también podemos confiar porque Él nos ama. Así que en primer lugar, ¿qué hace Dios? Dios revela su carácter. Él es trascendente, es inmanente, es tanto independiente de su creación como cercano a los suyos. Y sin duda, a ti y a mí conocer a Dios, conocer su carácter trascendente e inmanente debe ser una motivación para obedecerle con coraje y con valentía. Él es poderoso para guardarnos y a la vez nos ama como un padre a un hijo. En segundo lugar, ¿qué le revela aquí Dios? Dios le revela no solo su carácter, sino también le revela sus promesas. Continúa diciendo el versículo, porque allí te haré una gran nación. Allí te haré una gran nación. Aquí hace referencia al pacto, que ya hablábamos, al pacto abrahámico, ese que Dios le hace a Abraham, a Isaac y a Jacob, que decía que la descendencia de Jacob sería muy grande, incontable, y que habitarían en la tierra prometida. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Es decir, piensen en Jacob. Si ya estamos acá en la tierra prometida, ¿por qué salir? ¿Por qué salir? Jacob posiblemente pensaba, como ya lo hablamos, que pues ya estamos acá, simplemente que crezcamos. Pues hay una gran escasez, pero pues es Dios trascendente, nos puede enviar comida de cualquier forma y aquí vamos a crecer hasta ser una gran nación que habitemos esta tierra. Parecía ilógico, pero Dios no obra bajo nuestra lógica. Dios no obra bajo nuestra lógica. Dios obra bajo su sabiduría, que es mucho mejor. Lo que da más gloria a su nombre es lo que Él hace, y lo que daba más gloria a su nombre, ¿qué era? Lo que le dice es, allí te haré una gran nación. ¿Allí en dónde? Allí en Egipto. En Egipto era que haría que su familia creciera hasta ser una gran nación. ¿Por qué? Dice Carballosa, allí en Egipto serían protegidos y tendrían todas las ventajas de la civilización de la nación más grande de la tierra. La ley y el orden, pues que había en Egipto, les permitiría ser una gran multitud de su pueblo. Pero luego, años más tarde, la severidad y de la servidumbre, cuando son esclavos, les prepararía para ver la gloriosa experiencia de la redención y de la liberación. Además, como si lo recuerdan los que estudiaron la enseñanza pasada, hablábamos de los egipcios realmente odiaban, no soportaban, ni podían comer en la misma mesa con los hebreos. Piensen esto, ¿cómo Dios haría que de una familia creciera una gran nación que fuera una nación de ellos, sin que se mezclaran con otros? Pues porque los egipcios no podían soportar a los hebreos, no se iban a juntar con ellos, no se iban a casar con ellos. Por eso en Egipto era el lugar ideal
para cumplir la promesa de Dios allá, haría que la familia de Jacob creciera hasta ser una gran nación. Ese es el glorioso plan. Jacob lo entendía, no lo entendía, nosotros lo entendemos porque vemos hacia atrás, pero en ese momento era: ¿qué estás haciendo? No tengo ni idea, pero te obedezco, porque tú conozco tu carácter y conozco tus promesas. Pero nosotros, ya viéndolo para atrás, es precioso que todo el plan de Dios, la forma como usa a José, es para llevarle al mejor lugar para cumplir su promesa, para hacer de ellos una gran nación. Y para nosotros, ver las promesas de Dios que nos ha revelado en la Escritura también debe ser razón suficiente para obedecer a Dios con radicalidad, con firmeza, con valentía. Estoy seguro que si meditáramos más en las promesas de Dios, nuestra valentía para obedecerle, nuestra radicalidad para quitar el pecado y obedecerle sería mucho mayor. Así que Dios revela su carácter, Dios revela sus promesas, pero también Dios revela su presencia. Dios revela su presencia. Vea cómo lo dice: yo descenderé contigo a Egipto. ¿Qué le está prometiendo Dios a Jacob? Le promete compañía, bendición. Él estaría con él. Es decir, la certeza de ese viaje a Egipto no estaba en los carros de Egipto que tenían, no estaba en el mucho alimento que tenían, no estaba ni siquiera en el oro, no estaba ni siquiera en José. Ni siquiera. En últimas, la certeza de Jacob era que Dios estaría con él cada paso hasta llegar a Egipto y cada paso hasta cumplir sus promesas. Dios encargaría que él y su familia salieran de Canaán, que de una u otra forma Canaán, ¿qué era? Pues su lugar de comodidad, de protección, era su hogar. Salir de ahí les haría sentirse como en arena movediza. ¿En qué me paro? Pues Dios dice: yo estaré contigo. Estaba en la roca firme. Por más de que estuvieran en un viaje, no tuvieran una casa por cierto tiempo, estaban en la roca, porque Dios estaba con ellos. Así que, por más de que la edad de José ya no tenía mucha vitalidad, no tenía muchas fuerzas, las circunstancias pues eran un poco confusas, podía tener la certeza: es que no depende de mis fuerzas, no depende de lo lógico que yo lo vea, depende es de Él. Y Él prometió su compañía. ¿Qué mayor bendición que esa? Estoy seguro también que si recordáramos esa verdad, que Jesús nos prometió que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, seríamos más prontos a obedecerle, más prontos a amarle, más prontos a hablar de Él, más prontos a serles fiel. Así que Dios revela su carácter, sus promesas, su presencia, y por último revela su favor, el favor de Dios para con Jacob, porque dice: yo también te haré volver. Y José, ¿qué hará? Cerrará tus ojos. Aquí le hace dos promesas preciosas. Primero, le dice: te haré volver. ¿Qué significa? Que Canaán, él estaba saliendo de Canaán, era porque saliendo de la tierra prometida. Dios le dice: te haré volver, te haré volver. Pero realmente los que han leído Génesis, cuando llegamos a Génesis 49, Jacob está en Egipto y Jacob muere. ¿Será que Dios no cumplió esa promesa? Porque murió en Egipto. Creo que sí la cumple, al menos de dos formas. Cuando José muere, lo que leemos en Génesis 50 es que José y su familia van a Canaán y allí lo entierran, en la misma tumba de sus padres. Entonces, de cierta forma, sí, él volvió a Canaán, su cuerpo fue sepultado ahí junto con sus padres, pero de una forma mayor, su descendencia, Israel. Lo que leemos de Éxodo a Josué fue que volvieron y habitaron en esa tierra. Dios cumplió, siempre cumple, siempre cumplirá. Y la otra promesa me parece tan preciosa, tan del corazón. José cerrará tus ojos. Es lo que le promete. Recuerden que Él es un Dios inmanente. ¿Recuerdan que es inmanente? Cercano. Aquí Dios le estaba diciendo: mira, yo he visto cada lágrima que has derramado. Yo enjugaré cada lágrima que tú derramaste por José.
Jacob por mucho tiempo lloró la muerte de José, pero aquí él estaba diciendo, yo enjugo esas lágrimas y él estará contigo hasta el día de tu muerte. Es precioso. Conocía el corazón y le daba más de lo que merecía. Es decir, que Dios estuvo ahí mientras Jacob lloró. Cada lágrima la vio y aquí la estaba recompensando. Es precioso ver cómo Dios se preocupa y recompensa los dolores. Y eso también Dios lo promete hacer con su pueblo. Leemos en Apocalipsis 21, en los cielos nuevos, en la tierra nueva, que Dios dice a su pueblo que Él enjugará toda lágrima de sus ojos. ¿Qué implica eso? Que Dios conoce las lágrimas de nuestros ojos. Segundo, como lo leí, no recuerdo el autor, que Dios no permite ninguna lágrima en sus hijos que no sea necesaria. Voy a repetir eso. Dios no permite ninguna lágrima en sus hijos que no sea necesaria. Y tercero, que toda lágrima que derramemos, un día tendrá recompensa. Un día tendrá recompensa. Así que ante las dudas de Jacob, del miedo de Jacob, ¿Dios qué hace? Muestra su carácter, muestra su presencia, muestra sus promesas, muestra su favor. ¿Qué haría entonces Jacob en respuesta? Versículo 5. Entonces Jacob se fue de Beerseba. Paremos ahí. Escuchar la voz de Dios fue suficiente. Jacob le creyó a Dios, emprendió un viaje que no cabe en la mente de nadie, solamente de él por la fe. Allá iba un anciano de 130 años, con toda su familia. Quiere decir que en este viaje habían niños jugando, habían mamás lactando, todos viajando 400 kilómetros. Pero ¿sabe qué está demostrando Jacob al irse de Beerseba? Que Jacob no era fiel a la tierra prometida, sino era fiel al Dios que le prometió esa tierra. ¿Sí ven la diferencia? Jacob no era fiel a la tierra prometida, sino al Dios que le prometió esa tierra. Porque es que Beerseba hace parte de Canaán, creo que no se los había dicho. Queda en el sur de Canaán. Recuerden que iban a descender a Egipto y queda en el sur de Canaán. Es decir, él llegó al límite de Canaán y ahí fue cuando no tengo que pedir la dirección del Señor. De hecho, al describir Canaán, decían de Dan a Beerseba, que quiere decir de norte a sur, es decir, era el límite. Y aquí demuestra, Dios, si tú me lo prometes, seré fiel a ti, no seré fiel a esta tierra, me voy. Me voy a donde tú me digas. Esto es precioso. Jacob no fue fiel a la tierra, fue fiel al Dios que le prometió esa tierra. Porque es que cuán fácil sucede para nosotros que terminamos más, diciéndolo en los términos, terminamos amando más la tierra que el Dios que la provee, ¿no? O sea, amamos más el don que el dador del don. Piper dice, Dios no es glorificado por corazones que se satisfacen más en sus dones que en Él. Lo repito, Dios no es glorificado por corazones que se satisfacen más en sus dones que en Él. ¿Sucede lo mismo contigo? Tal vez lo que evita que tú obedezcas a Dios con radicalidad es un don que Él te ha dado, que te aferras a Él, no lo quieres perder. No quieres perder tu comodidad, no quieres perder tu dinero, no quieres perder esa relación, no quieres perder tu orgullo, no quieres perder esas amistades. Y el deseo de tenerla es lo que te lleva a la espalda a Dios y no obedecerle. O sea, lo digo de otra forma. Y piénsalo, para este tipo de preguntas hay que ser muy honesto con uno mismo. Hay que realmente pedirle al Señor, ayúdame a ser transparente y si hay algo en mi corazón, sácalo a la luz. ¿Hay algo que tengas hoy que con tal de no perderlo, eres capaz de pecar? ¿Hay algo que tengas hoy que con tal de no perderlo, seas capaz de pecar? Sí, tal vez una persona disfrutó tanto el don de cierta amistad
que ve a ese amigo cometiendo algún pecado y sabe que si lo confronta puede que la cosa se ponga difícil, entonces prefiero no obedecer a Dios para no perder esa amistad. Un hombre que disfruta del don de su trabajo, pero ve que están haciendo algún torcido y él tiene que participar y sabe que si no participa su puesto está en juego, así que prefiere, me hago lo de los oídos sordos y hagámosle. Puede que nos aferremos al don de las posesiones, de la comodidad, de la familia, de los amigos, al punto de estar dispuesto a darle la espalda a Dios para no perder ese don. Pero seamos como Jacob, que no se aferró al don, no se aferró a la tierra, se aferró ¿a qué? Al Dios de la promesa. Ahorita lo cantamos, ¿no? Cuán grande eres tú, Señor. ¿En ti qué? En ti completo estoy. O sea, más adelante en la misma canción que es el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y nada fuera de ti deseo en la tierra. Yo les confieso que yo he orado al Señor viendo a mi hija tan tierna, la amo profundamente. Señor, que no ocupe un lugar mayor que ti, que yo pueda decir, fuera de ti nada deseo en la tierra. Es difícil. Hay dones que no queremos soltar. Pero que nuestra fidelidad sea con Dios, no sobre cualquier otra cosa. Continuemos versículos 5 al 7. Entonces Jacob se fue a Beerseba. Los hijos de Israel llevaron a su padre Jacob y a sus pequeños, por eso decía ahorita que habían niños, que de pronto habían bebés, y a sus mujeres en las carretas de Faraón que había enviado para llevarlo, versículo 6. Y tomaron sus ganados y los bienes que habían acumulado en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto. Jacob y toda su descendencia con él, sus hijos y sus nietos con él, sus hijas y sus nietas. A toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Aquí el versículo 5 empieza diciendo algo muy bonito, es que los hijos de Israel, es decir, los 11 muchachos que hemos visto durante todo este tiempo, fueron los que llevaron a toda su familia. Aquí muestra el cambio de ellos. Hay un cambio muy bello porque ahorita en ese viaje fueron ellos los hombres fuertes que proveyeron cuidado, que proveyeron ternura para llevar a su anciano padre y a su familia hasta Egipto. Fueron ellos los que sufrieron, los que cargaron. Y versículos 6 y 7 muestran todo lo que llevaban. Ganado, bienes, hijos, nietos. Todos salieron confiando en Dios hacia un futuro que era incierto. Una nación que no conocían. Y hasta creo que es bueno que sea incierto, ¿saben? Imagínense que Dios le hubiera dicho a Jacob, Jacob, ve a Egipto porque allí haré que crezca tu descendencia hasta ser una gran nación y años después haré que los hijos de tus hijos sean esclavos por 400 años allá. No, pues es bueno que Dios no nos dé los detalles del futuro. Pero Jacob, sin conocer los detalles, ¿sabe qué se sabía? El carácter de Dios, las promesas de Dios, la presencia de Dios y el favor de Dios para con él. ¿Eso es suficiente para ti? Lo que Dios te ha mandado a hacer, ¿has meditado en por qué es tan difícil tal vez obedecerlo? ¿Has meditado en el carácter, en las promesas, en la presencia, en el favor de Dios? O sea, mujer, eso significa, ¿sabes qué? Que puedes someterte a tu esposo en esa decisión que no te parece tal vez la mejor, porque ves el carácter de tu Dios y tienes un Dios fiel. Y Él no te dejará. Hombre, no es caer en la desesperación tal vez de las finanzas. ¿Por qué? Porque ves las promesas de Dios, la promesa que hoy nos leyó Ader. Él promete sostenernos, Él promete darnos lo necesario. Así que deja de estar ansioso por cuánto va a ser el salario mínimo, cuánto va a seguir bajando el dólar. Dios está al control, que eso no te lleve a la ansiedad. El carácter, las promesas, la presencia y el favor de Dios nos deben llevar a obedecer con valentía y con coraje. Bueno, aquí vamos a continuar con una sección larga y esa sección es como hacer zoom al versículo 7, la segunda parte, que dice,
toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Entonces es como hacer zoom y ver cuál es esa descendencia. Así que vamos a leer la descendencia de Jacob. Y quisiera hacer 3 aclaraciones antes de entrar al texto. Primero, si ven, nombra la descendencia de Jacob, no de José. Y yo sé que hemos estudiado a José mucho tiempo, a pesar de que el capítulo 37 en adelante, excepto el 38, habla mucho de José, de lo que él ha hecho, pero el foco realmente nunca fue José. De hecho, ni siquiera Jacob es el Mesías prometido. Ya van a ver, ahorita les voy a decir, porque hay pistas de que realmente ¿por qué se pone la descendencia? Porque quieren rastrear la línea del cual vendría el Mesías, la promesa de Dios. Así que, por más de que hemos visto a José, recuerden que José no solamente es sino un instrumento para preservar la familia por la cual vendría el Mesías. Otra aclaración, este listado incluye hijos y nietos de Jacob, pero es una lista representativa, es decir, el número que nos da al final no es el total. ¿Por qué? Porque el mismo texto, ya lo van a ver, nos dice que faltan personas, faltan las esposas, la mayoría de hijas y nietas se omiten en esta descendencia. Y también, pues para darles un orden, vean que está organizado por las madres de los hijos de Jacob. Es decir, por Lea, Silpa, Raquel y Bilha. Vean el versículo 15. El versículo 15 dice: estos son los hijos de Lea, que fue una de las esposas de Jacob. Versículo 18, estos son los hijos de Silpa, que fue la sirvienta de Lea. Versículo 22, estos son los hijos de Raquel, la otra esposa de Jacob. Y versículo 25, estos son los hijos de Bilha, que es la sierva de Raquel, con quien también Jacob tuvo hijos. Entonces, haciendo esas aclaraciones, hagamos una lectura rápida de esta descendencia. Dice, versículo 8, estos son los nombres de los hijos de Israel. Jacob y sus hijos que fueron a Egipto. Rubén, primogénito de Jacob. Los hijos de Rubén fueron Anoc, Falú, Esrón y Carmi. Los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín. No Joaquín, Jaquín. Eso va para Santi y Aleja. Sonar y Saúl, hijo de la cananea. Los hijos de Leví, Gerson, Coat y Merari. Los hijos de Judá, Er, Onán, Sela, Fares y Sara. Pero Er y Onán murieron en la tierra de Canaán, es decir, ellos no viajaron. Los hijos de Fares, y ojo acá, ¿quién es Fares? Si nos devolvemos un poquito, Fares es hijo de Judá. Es la única vez que coge uno de los hijos de Jacob y también muestra la descendencia. ¿Por qué? Porque por medio de Judá vendría el Mesías y por medio de Fares, según Mateo 1, también vendría el Mesías. ¿Por qué Moisés pone esto? Porque aquí el afán es, queremos la promesa, queremos ver el Mesías. Así que por eso continúa diciendo, los hijos de Fares son Esrón y Amul, versículo 13. Los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job y Simrón. Versículo 14, los hijos de Zabulón, Senred, Elón, Jaleel. Estos son los hijos de Lea, los que le dio a Jacob en Padam Aram, y además de su hija Dina, todos los hijos y sus hijas eran 33. Los hijos de Gad, Sifón, Agi, Suni, Esbón, Eri, Arodi, Ereli. Versículo 17, los hijos de Eser, Imna, Isúa, Isui, Bería y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Beria, Eber y Malquiel. A veces leer esto me da miedo porque digo, si entra alguien nuevo, piensa que estamos hablando en lenguas, pero no. Continuamos el texto, versículo 18. Estos son los hijos de Silpa, a quien Labán dio a su hija Lea y que le dio Jacob, en total de 16 personas. Versículo 19. ¿Sí ven cómo lo está organizando? Las madres, ¿cuántos por medio de las madres, cuántos fueron? Porque ahorita va a contar el total. Versículo 19. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. A José en la tierra de Egipto le nacieron Manasés y Efraín, los cuales le dio a Senat, la esposa de José, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín, Bela, Beker, Asbel, Gera, Naamán, Ei, Ros, Mupim, Upim y Art. Me parece bello aquí también ver que nos revela que José fue fiel a su esposa. Solo tuvo una esposa con todo el poder que tuvo, estando en una nación tan corrupta, donde podía fácilmente tener la cantidad de mujeres que tuviera,
tuvo una esposa. Continuemos, versículo 22. Esos son los hijos de Raquel, los que ya vimos, que le nacieron a Jacob. 14 personas en total. Versículo 23. Los hijos de Dan, Usim, los hijos de Neftalí, Aseel, Guni, Eser y Silem. Versículo 25. Estos son los hijos de Bilha, a quien Labán dio a su hija Raquel y que ella le dio a Jacob en total de 7 personas. Todas las personas de la familia de Jacob que vinieron a Egipto, descendientes directos suyos, no incluyeron las mujeres de los hijos de Jacob. Eran en total, ¿cuántas? 66 personas. Versículo 27. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto eran 2. Todas las personas de la casa de Jacob que vinieron eran, ¿que no eran 66? ¿Cómo así que un versículo me dice, el versículo 26 me dice 66 y el versículo 27 me dicen que eran 70? ¿Por qué? Bueno, las 66 personas fueron los que viajaron de Canaán a Egipto. Es decir, este número excluye a Er y a Onán. A Er y a Onán, ¿por qué? Porque ellos murieron en Canaán, es lo que dice el versículo 12. ¿A quién más excluye? A José y a los 2 hijos. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban en Egipto. Y el siguiente versículo nombra cuántas personas hubieron. 70. ¿Cuáles 70? Habían 66. ¿Cuántos estaban en Egipto en ese momento? José y sus 2 hijos. Ahí vamos 69. ¿Y quién falta? Jacob. 70. Entonces, lo que nos dice es que el versículo 26, las 66 son los que viajaron de Canaán a Egipto. Y el versículo 27 ya son las personas que habitaron en Egipto. Recuerden un número representativo, fueron más porque ahí no incluye a muchas esposas e hijas. ¿Qué quiero llamar la atención de esto? Usted puede creer que de estos naciera una nación cuyo tamaño solo se puede comparar con el número de estrellas en el cielo y con el número de granos de arena. O sea, ¿cuánto me tardé leyéndolos? Sí, no creo que 5 minutos tal vez, y haciendo anotaciones. Pero de ellos nació una nación incontable. Eso nos debe recordar que Dios es fiel a su promesa y por eso nuestra obediencia no depende de las circunstancias. Nuestra obediencia depende del carácter fiel de Dios. Y lo otro es que la forma como Dios cumple esta promesa hasta este momento, también a nuestros ojos es lenta. Es lenta. Como la mayoría de cosas que hace Dios, lento. Como José, 2 años en la cárcel viendo lo mismo, todos los días, pero afirmando, él siendo fiel a su promesa. Vean, les leo la observación de un comentarista. Desde el tiempo que Dios llamó a Abraham, que le dice que le dará una gran nación, hasta que nace su primer hijo, pasaron 25 años. Se le promete una nación incontable, 25 años, solo uno. A Isaac le llevó 60 años añadir otro hijo. 60 años. Y le tomó unos 50 o 60 años a Jacob para añadir 12 hijos y una hija. Es decir, llevó a esta familia 215 años de crecer de 1 a 70, 215 años. Nosotros queremos las promesas ¿cómo? 215 años. Pero el Señor fue fiel. En los siguientes 430 años crecieron a 2 millones. Y así seguirían creciendo en el desierto. ¿Qué pasaría? Toda una generación se fue, pero la nación se mantuvo y hasta siguió creciendo. Nuevamente, las circunstancias no son el motor para nuestra obediencia. Las promesas, el carácter de Dios, su compañía y su favor es lo que nos da valor para obedecer. Él no te dejará avergonzado si lo obedeces. Obedécele con coraje. ¿Tú sabes en qué? Él puede hacer más de lo que lleguemos a entender. Jacob, para obedecer, vean que no lo hizo basado en sus fuerzas, porque era muy débil en ese momento. Tampoco lo hizo porque era el atajo más fácil. No, realmente cogió el camino más duro. Tampoco lo hizo porque era lo lógico. Jacob obedeció, ¿por qué? Porque Dios le fortaleció para obedecerle. Así que busquemos en Él y solo en Él nuestra motivación para obedecerle. Aquí entro como predicador en un dilema.
Vemos los siguientes dos versículos, llevamos una hora. Punto 2. Dios satisface para obedecer. No voy a entrar en detalles, tal vez lo dejamos para una próxima, pero como para que quede el mensaje, leamos versículos 28 y 29. Dice: Jacob envió a Judá delante de sí a José para indicar delante de él el camino a Gosén. Es decir, Jacob se adelantó para hablar con José sobre la llegada y llegaron a la tierra de Gosén. José preparó su carro y subió a Gosén para ir al encuentro de su padre Israel. Apenas lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. No entraremos en los detalles, pero estoy seguro que Jacob, llorando en los brazos de su hijo José, se dio cuenta de que lo que Dios lo bendijo al obedecerle era mucho mejor que si se hubiera quedado en la tierra. De hecho, soltar la tierra no se compara con la bendición que Dios le dio. Poder estar con José, llorando con él, estar en sus brazos. Jacob quedó totalmente satisfecho. ¿Saben por qué? Por lo que dice, por lo que afirma: ya puedo morir. El mismo hombre que tiempo antes atrás decía que de la tristeza iba a descender sus canas al Seol, ahora está diciendo: ya puedo morir, estoy satisfecho, no necesito nada más. No necesito nada más. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo para llegar a ese punto de estar tan satisfechos? Esta verdad, esta afirmación que hace Jacob: no necesito nada más, en el Nuevo Testamento alguien también la hace. Ya puedo irme en paz. ¿Quién? Simeón. ¿Cuándo? Cuando ve a Jesús, el cumplimiento de la promesa, ese que Moisés esperó, ese que todo el Antiguo Testamento esperaron. Él lo vio. Ya puedo irme en paz. Ya puedo irme en paz. ¿Cómo podemos llegar a un nivel así de satisfacción? ¿Qué puedo decir? ¿Ya puedo irme en paz? Cuando conozco a Cristo y la salvación que Él promete, y cuando le soy fiel y obediente hasta lo sumo. Porque es verdad que la historia terminaba romántico, ¿no? Terminaba muy bonito, pero no siempre es así. Pablo, obedecer al Señor, ¿sabe cómo terminó la vida de él? En la cárcel, abandonado, solo. Pero ¿sabe aún ahí qué dijo? He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está siendo reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará. Aún cuando las circunstancias fueron diferentes, Él llegó al final diciendo: valió la pena, porque conocí al Señor, conocí la salvación que Él da y le fui lo más fiel posible. He terminado la carrera, he peleado la buena batalla. ¿Recuerdan a William Border? Muchos lo creerían loco por dejar la vida tan cómoda que tenía. Aparte es loco porque ni siquiera llegó a cumplir lo que quería, ¿cierto? Pero aún en su lápida se escribió una frase que él dijo. ¿Cuál era esta frase? Sin reservas, sin arrepentimiento, sin vuelta atrás. Esta frase describía su forma de obedecer al Señor, de ser temerario, de confiar en Dios, sin reservas, sin arrepentimiento, sin vuelta atrás. A pesar de los grandes sacrificios que tuvo que hacer, tuvo una obediencia con coraje, con valor, sin reservas, sin arrepentimiento, sin vuelta atrás. Por eso pudo morir en paz. William Border, a pesar de no haber materializado lo que quería, a pesar de no poder nunca ir a donde quería, a la China, a los musulmanes, pudo irse en paz porque le obedeció con coraje, sin reservas, sin arrepentimiento y sin vuelta atrás. Y Dios usó esa obediencia, a pesar de que él no lo vio. ¿Por qué? Su fortuna fue distribuida en organizaciones misioneras. Su testimonio fue escrito y fue traducido para que llegara a los musulmanes en la China. Y cuando llegó y pudieron leer el testimonio de él, ¿saben qué hicieron allá? Abrieron las puertas para organizaciones misioneras pudieran llegar a los musulmanes. Incluso en el lugar donde él quería ir, se inauguró un hospital llamado Hospital Border Memorial, que quiere decir un hospital en memoria de Border. Dios puede hacer mucho.
vale la pena obedecerle. Vale la pena ser fiel. Vale la pena que Él sea nuestro tesoro. Que ningún don o otra cosa sea un estorbo para obedecerle. Por el contrario, como Borden, obedezcámosle sin reservas, sin arrepentimiento y sin vuelta atrás. Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Yo te ruego por mis hermanos, por mi persona, Señor. Tú sabes, Padre, qué nos estás llamando a hacer. ¿De qué forma esto se materializa en nuestro día a día? ¿Qué nos estás llamando a obedecer? ¿Qué nos da temor obedecer, Señor? ¿Qué nos da temor perder? ¿Cuál es ese don que hasta estamos dispuestos a pecar con tal de no perderlo, Señor? Yo te ruego que con el ejemplo de Jacob podamos obedecerte de una forma radical, viendo tu carácter, viendo tus promesas, viendo tu presencia y viendo tu favor para con nosotros. ¿Qué más haremos al ver la cruz, sino reconocer el profundo amor que nos tienes y deleitarnos en obedecerte? Y gracias, Señor, porque como dice Juan 15, si guardamos los mandamientos, tu gozo estará en nosotros y nuestro gozo será completo. Ruego, Señor, que mis hermanos y yo podamos llegar al final de nuestros días como Pablo diciendo, ese gozo que me prometió Jesús, lo experimenté y me puedo ir en paz porque obedecí lo mejor que pude. Por favor, ayúdanos, Señor. En el nombre de tu Hijo oro. Amén.